Muy buenas a todos. Esta vez les quise traer un pequeño regalo y les hice una compilación de más o menos una hora de casos cometidos solamente por mujeres. Esto lo estoy haciendo principalmente porque ya he posteado bastantes videos a lo largo del año y quería simplemente agradecerles a todas las personas que han visto mis videos, precisamente con un video largo para que lo pongan para dormir, para hacer sus cosas o para lo que quieran. Y antes de comenzar con todos estos casos, les quiero recordar que les den like, suscríbanse, dejen su comentario, denle a la campanita para precisamente continuar viendo este tipo de videos en formato más corto. Y sin nada más que decir, los dejaré con una hora de videos sobre crímenes cometidos por mujeres. Espero que les guste. ...30 de junio de 1960... Peña, Río de Janeiro. Neide Maya López, junto con la hija de su amiga, se van de paseo durante un día después de que la niña sale del colegio. Ambas pasan el día juntas, van de paseo, van a parques, comen golosinas, comen galletas, mientras la niña recibe unas pequeñas dosis de lo que supuestamente es remedio para la tos. Pero al caer la noche, Neide lleva a la niña a un depósito abandonado. No programa de hoje você vai ver a história de uma mulher que se tornou amante de um homem casado e que nunca se conformou em ser apenas a outra na vida dele. Fica quieta, cala essa boca! Fica quieta! Neide Maya López nació un 17 de diciembre del año 1938 y era hija de Benjamín López y de Cándida Maya. Desde que la chica era pequeña, ella sufría de sobreprotección por sus padres. Sus padres la celaban mucho y por eso la chica no se socializaba con muchos niños de la calle. No jugaba, no hacía nada en la calle, sino que se quedaba mucho tiempo en su casa. Y ya para cuando Neide era una adolescente, los chicos le hacían bullying por la forma de su nariz, por tener granos en la cara, por simplemente ser una adolescente. Gracias a todo este acoso, la chica se refugió mucho en los libros, principalmente libros policiales, romances y novelas. Pero todos estos libros eran de temática bastante adulta, lo que le preocupaba a sus padres y a su hermana más pequeña la aterrorizaba profundamente. Más o menos a esa edad ella comenzó a salir con un chico llamado William. Pero según Neide, esta relación fue un fracaso, ya que el tipo era posesivo, el tipo era una persona muy violenta y la abusaba constantemente, ya que el tipo era una persona muy insegura y pagaba todos sus celos con violencia que pagaba con Neide, a forma de golpes. Entonces, después de que estos dos terminaron, la chica comenzó a salir con un señor llamado Antonio. El señor Antonio Couto era una persona casada y tenía dos hijas, una de estas de nombre Tania María, y tuvo su amorío con Neide mientras él estaba casado con su esposa. Más o menos a finales de 1959, Antonio conoce a Neide gracias a que ellos constantemente están intercambiando miradas y de tanto conversar terminan desarrollando sentimientos uno por el otro. Así que durante 3 meses ellos estuvieron viéndose en secreto en algunos lugares en Río de Janeiro. Estos dos se veían constantemente a escondidas de la esposa del señor. Pero un día un señor de más o menos 50 años le dijo a Neide de que el señor no solamente estaba casado, sino que tenía 2 hijas. Y es a partir de este punto donde Neide comienza a perder la cabeza, ya que Neide, sin que Antonio supiera, empezó a investigar la familia del señor. Neide entonces comenzó a frecuentar la casa de la familia, presentándose como una señora de nombre Nilsa, y que ella misma había estudiado con el señor Antonio y que en realidad tenía sentimientos por el hermano del señor Antonio, básicamente desarrollando una amistad con la esposa de Antonio. También es importante señalar un detalle, ya que supuestamente el señor Antonio había forzado a Neide a hacerse un aborto. Esta información sale ya que Neide escribió un libro estando presa. Ella básicamente escribió un libro de todas sus memorias y esta es una de las cosas que ella recuerda. La intención de Neide en realidad era decirle a Antonio que ella estaba embarazada, terminar con él y simplemente continuar con su vida criando a ese niño. Pero seguramente el señor Antonio se enojó con ella y la obligó a que se hiciera un aborto. Pero hasta ahora la única fuente de información ha sido la misma Neide gracias a este libro que ella misma escribió. El 30 de junio de 1960 la señora llevó a cabo su plan. Básicamente la intención inicial era llamar al colegio de Tania
presentarse como su madre y decir que una de sus vecinas iba a buscar a la niña. Y el nombre que le había dado de la vecina era Odette, así que lo que ella misma hizo fue ir al colegio, presentarse como Odette y retirar a Tania del colegio. Pero es importante notar que la señora fue antes de que la chica saliera del colegio, así que básicamente la fue a buscar más o menos a las 10 de la mañana. Y es precisamente de esta manera, presentándose como su vecina, y es precisamente de esta manera, presentándose como la vecina, que ella pudo ir al colegio y llevarse a Tania de una forma tan fácil. No fue sino hasta las 2 de la tarde que se dieron cuenta de que la niña había sido secuestrada, ya que la madre real fue al colegio a buscar a su hija, pero el director ni siquiera sabía que la niña había sido llevada por otra persona. Así que es en ese momento donde finalmente se llama a la policía y se le reporta a la niña como desaparecida. Y es de esta manera como Neide lleva a Tania a pasear por todos los lugares de Río. Ellas van, compran palomitas de maíz, compran dulces y en algún punto del trayecto ellas se paran en una farmacia para comprar un remedio para la tos. Pero en realidad esta bebida para la tos era simplemente algún tipo de destilado o algún licor fuerte. Y Neide precisamente le da este remedio a la niña para que ella se vaya calmando. Eventualmente llegan a la casa de una vieja inquilina de su abuela que tiene una muy buena relación con Neide. Neide le dice que simplemente la niña es una hija de una amiga y simplemente no le presta mucha atención en ello, así que se quedan cuidando a la niña durante un tiempo. En algún punto de la visita, Neide coge unas tijeras y le corta un pedacito de cabello a la niña, supongo yo que era para probarle a Antonio que ella sí tenía a la niña de verdad. Y mientras están en la casa de la señora y en parte de los paseos, ella llama a la casa del señor Antonio diciéndole que está con la niña. Es así pues como a las 8 de la noche de ese día, Neide lleva a Tania a un galpón abandonado en el área de Peña. Entonces Tania avanza en el lugar supuestamente para buscar algo y es así como Neide coge un revólver calibre 32 de su bolso y le pega 2 disparos en la nuca a la niña. Sabiendo precisamente de que por esa zona había muchos buitres, Neide decide entonces cubrir el cuerpo con una manta, tirarle alcohol y quemar el cuerpo. Después de haberle vaciado una botella de alcohol al cuerpo y prenderle fuego, Neide simplemente se fue lo más rápido que pudo del lugar. Más o menos a las 11 de la noche de ese día, un vigilante que estaba trabajando por ahí junto con su caballo, vieron una repentina hoguera. El caballo se asustó porque no es normal ver ningún tipo de hoguera en un lugar abandonado como ese. Después de que el vigilante se aproxima y baja de su caballo, él mismo ve que la hoguera en realidad es un cuerpo carbonizado de una niña. Y es precisamente de esa manera como el cuerpo finalmente es descubierto y la policía es llamada. Es así de esta manera entonces como el señor Antonio es llamado para precisamente prestar sus declaraciones a la policía. Antonio confiesa que tuvo una relación con Neide durante 6 meses. La policía entonces comienza a buscar a Neide en su casa y finalmente es llevada a ser interrogada el 1 de julio de ese mismo año. Obviamente Neide niega todo en frente de la policía y en frente de la prensa. Y al finalizar la interrogación, la policía tuvo que escoltarla a uno de sus vehículos ya que los lugareños estaban casi linchándola. Para que tengan una noción, casi 300 personas consiguieron vandalizar el auto donde Neide estaba siendo transportada. Y mientras todo esto está pasando, la prensa finalmente le da un nombre a esta mujer, la Bestia de Peña. Su juicio fue llevado a cabo el 4 y 5 de octubre de 1963. Y después de 16 horas de estar debatiendo, el jurado finalmente condenó a Neide por homicidio y secuestro. Y finalmente Neide es condenada a 33 años de prisión por el juez, después de haber cumplido 15 años en prisión, y su sentencia fue reducida de 33 años a simplemente 21 años de prisión. Y es precisamente de esta manera como Neide fue liberada en 1975. Neide vivió con sus padres hasta que estos fallecieron de vejez. Los padres de Tania continuaron su matrimonio, ya que la esposa lo perdonó y después de esto tuvieron 3 hijas más. Y el cuerpo de Tania María fue enterrado en el cementerio de Inhaúma, en Río de Janeiro. Y curiosamente su tumba es visitada todos los años por creyentes, ya que asocian a la niña como benefactora de muchísimos milagros. Neide María López entonces fallecería el 2 de mayo del 2023 en el Hospital Sousa Aguiar, aquí en Río de Janeiro. La causa de su muerte fue un derrame cerebral y ella fue enterrada en el cementerio de Cayú. De todo este caso se hizo una película conocida como El Lobo detrás de la puerta, que fue producida por Netflix y es una de mis películas preferidas brasileñas. Y también un cantante conocido como Anderson Santos Peñón hizo una canción con el nombre de A Fé da Penha. Y este caso sigue siendo uno de los casos más importantes en la historia de Brasil. Sigue siendo un caso bastante hablado, no solamente en universidades de periodismo, sino también en universidades de derecho. ...16 de junio de 2019, Niterói.
Río de Janeiro. El pastor Anderson de Souza es encontrado muerto dentro de su casa. Se presume que unos bandidos entraron a la casa para eventualmente robarla, pero el señor Anderson estaba dentro de la casa, opuso resistencia y le dispararon. Por suerte, ninguno de sus hijos estaba dentro de la casa, ni tampoco su esposa, la cantante gospel Flor de Lis. Eu não sei qual é a área da tua vida que Satanás está acorrentando, mas Você entender, carece um pouco mais da sua atenção, redobre ela agora, porque eu preciso. El pastor Anderson de Souza nació un 27 de marzo de 1977 en la ciudad de Niterói, en Río de Janeiro, y siempre llevó un estilo de vida muy arraigado a su familia y a la religión. Ya en la adultez comenzó a frecuentar algunos sitios y eventualmente terminaría convirtiéndose en una especie de líder evangélico dentro de su ciclo, ya que era bastante trabajador dentro de la iglesia y era un voluntario. Y las personas que lo conocieron personalmente lo describen como un hombre trabajador y bastante amigable. Durante su juventud, el señor comienza a pasar a frecuentar una iglesia en el barrio de Jacareciño, donde eventualmente conocería a quien se convertiría en su mujer y su esposa, Flor de Lis. Ahora, Flor de Lis dos Santos es una cantante gospel bastante conocida aquí dentro de Brasil. Ella nació un 5 de febrero de 1961 y nació en el barrio de Jacareciño, en Río de Janeiro. A la corta edad de 14 años, ella pierde a su padre y a su hermano en un accidente automovilístico, donde ella básicamente quedó a los cuidados de su madre en esa temprana edad. Al venir de una familia bastante pobre, Flor de Lis tuvo que comenzar a trabajar a los 15 años. Flor de Lis terminó trabajando en una panadería a sus 15 años, donde eventualmente llegaría a ser dependiente de la misma. Y los fines de semana, mientras no estaba trabajando, ella iba a la iglesia, a los cultos evangélicos, con su madre Calmosiña. Y dentro de esta iglesia ella terminó de desarrollar ese talento que era cantar. Y dentro de esta iglesia ella era corista, era cantante. Ahora, en 1993, Anderson comenzaría a frecuentar la iglesia de Jacareciño, ya que él salía con una chica llamada Simone. Pero eventualmente él se terminó enamorando de Flor de Lis, ya que él participaba en la iglesia y Flor de Lis era una cantante que también tenía sus influencias dentro de la misma iglesia. Ahora, el problema aquí no es que haya sido un tipo de infidelidad. El problema en realidad en sí es que Flor de Lis es la madre de Simone, ya que Flor de Lis tenía 30 años en ese entonces y Anderson solamente tenía 15. Además de que Flor de Lis tenía a Simone, ella también tenía 2 hijos. Y en 1998, finalmente Flor de Lis va a la casa de Anderson para pedirle su mano en matrimonio a la madre de este, la suegra de Flor de Lis. Bastante raro todo esto. Ahora, mientras Flor de Lis era una adolescente, ella intentaba ayudar a la gente de su iglesia. Esto involucraba a personas de la calle, personas con problemas de drogas, principalmente niños huérfanos ya sea del crimen, de padres abusivos, de niños que dejaron su casa o que simplemente quedaron huérfanos por un accidente o por el crimen. Incluso Flor de Lis llegó a albergar niños de la masacre de la Candelaria, un evento horrible que aconteció el 30 de julio de 1993. Si vieron el video del autobús 174 y el caso y todo lo que pasó por atrás, seguramente ya saben qué pudo haber pasado en ese momento. Y quienes no lo saben, se los resumo rapidito. Fue una masacre terrible donde unos policías se montaron en un carro y comenzaron a dispararle a algunas personas sin techo enfrente de la iglesia de la Candelaria en el centro de Río de Janeiro. En esa masacre mataron a adolescentes, adultos y niños. Y eventualmente Flor de Lis albergó a algunos de estos niños después de todo este crimen. Y en total, Flor de Lis terminó albergando a más de 100 niños. Y ella tuvo que eventualmente hacer una guardería para poder cuidarlos a todos. Ahora, tengo que resaltar este punto en específico porque Flor de Lis le gustaba mucho cuidar a los niños. Le gustaba adoptar niños. Y llegó al punto que ella terminó teniendo 55 hijos, donde 4 de estos en realidad eran biológicos. Uno de ellos era hijo del señor Anderson. Ahora, en el año 1998, Flor de Lis finalmente saca su primer disco llamado Multidão y termina convirtiéndose en un éxito rotundo dentro de las iglesias evangélicas en Río de Janeiro, al punto de que si por alguna razón quieres ir a una iglesia evangélica en Río de Janeiro, seguramente vas a escuchar canciones de este álbum, porque fue un álbum bastante importante para la música gospel en ese entonces. Y por supuesto, al tener un éxito tan rotundo, ellos pasaron de vivir de donaciones a comenzar a vivir de la música, del espectáculo.
Así que Anderson hace algo bastante inteligente, que es comenzar a utilizar a su mujer como una marca. Ella eventualmente no pasó a ser una cantante nada más, sino que comenzó a ser una pastora, comenzó a ser una actriz, comenzó a ser una cantante y comenzó incluso en la política. Para que tengan una idea de cómo era la cosa, el ministerio donde ellos se presentaban se llamaba Ministerio Flor de Lis. Lanzaron una película con el nombre Flor de Lis, basada en la vida de Flor de Lis, donde Flor de Lis hacía de Flor de Lis. Y todo esto fue gracias al señor Anderson, ya que él fue su productor, él fue su asistente, él fue su promotor, él fue el responsable detrás de la marca Flor de Lis. El alcance fue tan grande que ellos terminaron grabando bajo el sello de MK, que es un sello discográfico de música gospel muy importante aquí en Brasil. Y gracias al alcance y la popularidad de la señora Flor de Lis, ellos terminaron viajando y haciendo tours por todo Brasil. Ella se presentaba en algunos canales de televisión y ella terminó siendo un ícono de la cultura popular en Brasil. Y por supuesto, al ser una pareja cristiana, al ser una pareja muy linda, ellos terminaron siendo una especie de modelo a seguir por los cristianos y por los evangélicos. Pero como ya es común en este tipo de videos que yo siempre hago, es muy común que todas las monedas tengan dos caras. Como ya lo había mencionado, el señor Anderson era una persona bastante importante en la vida y en la marca de Flor de Lis, pero también lo era dentro de la casa. Él era una persona bastante controladora, bastante estricta dentro de la casa. Él cuidaba de las finanzas, él cuidaba de los horarios, él era el responsable de todo dentro de la casa de Flor de Lis. Él era el coordinador y el director del ministerio de Flor de Lis, y él era quien le cuidaba los contratos a Flor de Lis. Y esto llegó al punto de que Flor de Lis terminó teniendo una influencia bastante grande en la política en Río de Janeiro. Para que tengan una idea, ella terminó siendo diputada federal por el estado de Río de Janeiro. Y a pesar de que ellos eran una familia evangélica o cristiana o como le quieran decir, ellos tenían una dinámica bastante rara, bastante extraña, y que no le pide nada a la familia de Charles Manson o a los hijos de Dios, ya que todo el mundo vivía, todos esos 55 hijos vivían dentro de una casa grande en la ciudad de Niterói, en Río de Janeiro, que queda aproximadamente a unos 20 kilómetros del casco central de la ciudad de Río de Janeiro. Para que tengan una idea de cómo era este culto raro, esta secta extraña, los hijos de Flor de Lis, que ella tuvo sola y con Anderson, y además de algunos otros hijos que fueron adoptados primero, tenían y gozaban de algún tipo de beneficio de ellos. Era una especie de beneficio donde ellos tenían más dinero, tenían derecho a regalías, ellos no eran maltratados, mientras los demás, que no les sé decir cuántos eran, de los 55, padecían una situación bastante horrible. Para que se hagan una noción, estos hijos de segunda categoría, ellos no podían contactar con su familia biológica, ellos eran maltratados, ellos no tenían la suficiente ropa, ellos se les daba menos atención, se les daba menos recursos económicos, se les daba menos cariño, y no vivían y dormían en cuartos de buena calidad. Y tengo que resaltar que esta gente básicamente actuaba como un culto, una especie de secta rara, porque ellos también tenían rituales a pesar de que eran evangélicos. Uno de los hijos adoptivos, que fue adoptado mucho después, relató a la policía y eventualmente a los medios uno de estos rituales raros que la familia tenía. Básicamente el chico lo encerraban en un cuarto lejos de la familia. La única persona que lo podía visitar era Flor de Lis, y muy al estilo de los hijos de Dios, ella iba al cuarto sola y tenía relaciones con su propio hijo adoptivo. Muy turbio esto, y tengo que hacer mucho énfasis en el caso de que esta era una familia cristiana, que se mostraba como una familia cristiana de buenos modales, de buenos valores, porque esta gente, además de hacer ese tipo de cosas con sus propios hijos, ellos iban a casas de swingers, iban a lugares donde parejas iban a intercambiar parejas para hacer cosas de parejas. En su momento esto no fue un boom grande, pero sí fue conocido entre los círculos de los swingers, que estos dos iban a este tipo de lugares a hacer cosas raras con otras familias que no eran cristianas en sí. Pero lo importante en este caso no es eso, sino que el señor Anderson comenzó a tener vómitos, comenzó a sentirse mal y comenzó a ir al hospital. Esto más o menos 2 años antes de que él falleciera. Estas idas y venidas al hospital eran sospechosas, pero al mismo tiempo no lo eran, porque el señor Anderson padecía de ansiedad. Y todo esto se le atribuyó a ataques de ansiedad, ataques de pánicos, y eventualmente nunca fue diagnosticado en sí.
El señor Anderson fue internado más de 6 veces en hospitales de Niterói por los mismos síntomas, pero siempre decían lo mismo, que el señor Anderson simplemente tenía ataques de ansiedad y tenía que ser tratado por ello. Pero mucho tiempo después se terminó revelando de que no fueron ataques de ansiedad, sino que fue envenenamiento por arsénico. Resulta que el señor Anderson estaban intentando matarlos desde hace mucho tiempo poniéndole veneno a su comida, pero por alguna razón la persona que le cocinaba, todavía no estoy seguro que haya sido su mujer, ya que ellos tenían ayudantes en casa, o alguien dentro del mismo ministerio estaba intentando matarlo por alguna razón. Pero parte de la investigación criminal terminó revelando de que algunas de sus hijas estuvieron buscando cómo contratar sicarios en Río de Janeiro, ya que supuestamente estaban intentando acabar con el ciclo de abuso de la familia, ya que no es para poco, ellos de verdad sufrían abusos y maltratos dentro de esa casa. O sea, era peor estar en esa casa que estar en el orfanato. Después se reveló que esa misma chica estuvo intentando contratar un sicario por más o menos $3,000 en el dinero de esa época, y que este sicario se llamaba Lucas. La intención era simular un robo que salió mal, pero hay unas incongruencias, ya que se sospecha de que fue la misma Flor de Lis que escribió esto para despistar a la policía. Días después de que se hayan mandado estos mensajes y horas antes del fatídico momento en sí, la señora Flor de Lis dice que una moto estuvo siguiéndola desde Yacareciño hasta casi llegar a su casa en Niterói, pero que en algún punto la moto simplemente dejó de seguirlos y nunca más vieron esa moto. Luego de finalmente llegar a su casa, la señora Flor de Lis escucha unos disparos antes de entrar a la casa en sí, mientras están estacionando el carro, y ellos van corriendo a intentar ver qué pasa dentro de la casa. Ahora, cuando están casi llegando a su casa, ella escucha bastantes detonaciones dentro de su casa. Ella con sus hijos entran a la casa para ver qué está pasando, y lo primero que ven es a su marido muerto en el piso. Al señor Anderson le propinaron 30 disparos, y no solamente eso, habían algunos cajones donde faltaban cosas, faltaban joyas, faltaban teléfonos y otras cosas. Según la pericia, al señor Anderson le dispararon en la entrepierna, y normalmente un disparo en la entrepierna es para que una persona no se levante más. Eso quiere decir que la intención en realidad no fue robar la casa, sino que fue matar al señor Anderson, dejarlo tirado en el piso para eventualmente robar cosas. Las delegaciones de policía de Niterói y de la ciudad de Río de Janeiro ofrecieron sus cámaras de seguridad de la calle para investigar, y se dieron cuenta de que en ningún momento había ninguna moto ni ningún carro siguiendo al carro de Flor de Lis. Así que la policía descarta un posible robo y comienza a investigar dentro de la familia, caso haya sido un parricidio. Y la investigación arrojó lo siguiente: los autores materiales del crimen fueron Flavio y Lucas dos Santos, hijos de Flor de Lis. Flavio es hijo biológico de Flor de Lis, pero no es el hijo del señor Anderson, y fue él el que se quedó dentro de la casa para, entre comillas, socorrer al señor Anderson, pero lo que en realidad pasó fue que el chico le disparó a su padrastro un aproximado de 30 veces, y su hijo Lucas, que es un hijo adoptado, fue el que le consiguió el arma a Flavio para cometer el asesinato en sí. Y no solamente fueron ellos dos, fueron aproximadamente 10 personas que sabían del crimen, que sabían del plan, entre ellos Simone y la misma Flor de Lis. Y una de las razones de Simone para matar a su ex y a su padrastro fue que ella padecía de cáncer en ese momento, y el señor Anderson era quien le pagaba la quimioterapia, las consultas y todos los gastos médicos que todo esto conlleva. Pero el mismo señor Anderson también abusaba de ella y decía que si no hacía lo que él quería, él simplemente iba a dejar de pagarle el tratamiento. Así que básicamente ya estaba entre la espada y la pared. Pero a diferencia del caso Matsunaga y el caso Richtofen, las cosas aquí son un poco diferentes. Flavio dos Santos terminó recibiendo 33 años de prisión, y Lucas dos Santos terminó recibiendo solamente 9 años de prisión, ya que él simplemente fue cómplice y entregó el arma. Y Simone dos Santos también recibió 30 años de prisión, no solamente por ser cómplice del acto, sino que ella también tuvo algo que ver con toda la planeación en sí. Pero volviendo con la protagonista de todo este caso, la señora Flor de Lis, ella no fue presa. Y ella no fue presa, en parte fue por la influencia de su marido, ya que ella era diputada federal. La señora Flor de Lis en ese entonces era diputada federal y disfrutaba de inmunidad parlamentaria, así que ella no podía ser presa a menos que le hayan cogido en el acto in flagranti. Pero a pesar de todo esto, ella tuvo el poder de esconder pistas, de ocultar evidencias y de manipular evidencia sin ningún tipo de problema. Esto les terminó sirviendo a sus hijos en prisión y a sus otros hijos y los involucrados en todo esto. Llegó al punto de que en el carro de Flor de Lis había evidencias, pero el abogado de la familia simplemente le dijo a la policía de que no hace falta que investiguen porque en ese carro no hay nada, créannos porque
nosotros somos los buenos. Esa es una pequeña demostración del poder que esa tipa tenía gracias a su propio marido. Y gracias a que Flor de Lis tenía inmunidad parlamentaria, ella no podía ser presa por este crimen, mismo que ella fuera la autora intelectual del mismo. Pero eso no evitó de que ella pudiera aparecer en televisión dando datos bastante específicos de cómo fue que todo pasó. Ella daba datos muy específicos y con mucho detalle de todo lo que estaba pasando, al punto de que comenzaba a ser bastante sospechoso. Y si algún entrevistador o alguna persona le llegaba a preguntar sobre el caso, sobre algunos detalles específicos del caso, ella misma le decía que tenía que respetar la intimidad de la familia, ya que están pasando por un momento bastante duro. Pero hasta el día de hoy ella nunca fue presa por la autoría del crimen. Nota de edición: Flor de Lis sí terminó yendo a prisión en el año 2022 por ser la autora intelectual del asesinato del pastor Anderson dos Santos. Gracias a esto, algunos hijos y nietos de Flor de Lis fueron liberados de la prisión. Y un dato curioso: el caso en total acumuló 42.000 páginas de evidencia, testimonios y procesos del juicio en sí. Y otra cosa que también encontré durante la investigación de este video es que Flor de Lis tenía un canal en YouTube con su marido, donde subían videos diarios, salmos, opiniones y donde se lanzaban los videos musicales de Flor de Lis y sus álbumes. ...14 de abril del 2014... Frederico Westphalen, Río Grande do Sul. Un informante anónimo denuncia la aparición de un cadáver en avanzado estado de descomposición en una fosa común cerca de la comunidad de Westphalen. Al investigar, se sorprenden con el hecho de que el cuerpo es de un niño que estaba desaparecido desde hace 10 días, de nombre Bernardo Boldrini. O corpo foi enterrado neste matagal, em Frederico Westphalen, no norte gaúcho. O que aconteceu? Em que momento ela então para o carro, já que o menino estava no banco de trás, em que momento ela para o carro e começa a dar o medicamento? Eram comprimidos? Ela para o carro e daí Bernardo desce com a tia Ede e vamos ali na praça. Aí Em Frederico Westphalen, as câmeras de segurança deste posto de combustíveis registraram o encontro de Graciele, também chamada de Kelly, com a amiga Edelvânia. O vídeo foi divulgado nesta semana e mostra... Bernardo Boldrini nació el 6 de septiembre del año 2002 en la localidad de Santa María, en Río Grande do Sul, y vivía con su padre en la localidad de Tres Pasos, dentro del mismo estado de Río Grande do Sul. Vivía con su padre Leandro y su madrastra Graciele Ugonili. Su madre biológica, de nombre Odilaine Uglione, se había suicidado en el año 2010 en el consultorio del padre. Nunca se dio el motivo del suicidio, pero nadie descarta que haya sido algún problema marital con su marido Leandro. A pesar de que Bernardo vivía con su padre y su madrastra, ellos no tenían una relación buena, ni mucho menos se llevaban bien. En varias grabaciones hechas por el mismo chico se puede escuchar los maltratos y el tipo de palabras que se intercambiaban dentro de este hogar. Tu me agrediu. Eu vou agredir mais. Próxima vez que abrir a boca fala de mim. Eu vou agredir mais. Falou xingando ela, ninguém merece ser xingado, né, rapaz? Eu vou agredir mais, não fiz nada em ti. Tu me bate. Tu não sabe o que eu sou capaz de fazer. Tu me bate. Tu não sabe. Y a pesar de todo esto, el chico simplemente no recibía ningún tipo de atención por parte de su padre, mucho menos por su madrastra. Incluso el chico se iba a casa de otros amigos y se iba de la casa sin que ningún adulto supiera dónde estaba. Incluso también se relata de que el chico pasaba días enteros en casa de otros vecinos, sin que su padre se molestara en buscarlo en lo más mínimo. Eventualmente uno de sus ex profesores dijo que su padre ni siquiera lo quería, ni le daba atención ni cariño, y eso es lo que le faltaba a este chico. Incluso a comienzos del año 2014 el mismo chico intentó buscar que lo adoptara otra familia para precisamente huir del maltrato que tenían dentro de su casa. Obviamente el juez simplemente desestimó la causa y siguió otras cosas. Pero después de los acontecimientos de este día, muchas cosas cambiarían dentro de las leyes en Brasil. El 4 de abril de ese año 2014, Bernardo fue reportado como desaparecido. Según lo que Leandro le dice a la policía, el chico iba a la casa de un amigo simplemente para quedarse durante ese fin de semana. El chico fue un viernes y la intención era que el chico volviera un domingo, pero al llamar a la casa de los vecinos, se toparon con que el chico ni siquiera había llegado. Es importante notar que era la casa de un vecino, así que el chico simplemente podía ir caminando. Al iniciar la búsqueda del chico,
la policía comienza a preguntarle a familiares y amigos. Gracias a esto, la policía llegó a la casa de Delvania Virganovich, que en ese entonces era amiga de Graciele, con la intención de hacerle preguntas sobre el paradero del chico y si habían visto algo o habían notado algo dentro de la casa. La policía la cuestionó a ella y a su hermano, Evandro Virganovich, y gracias a esto se dieron cuenta de que el 4 de abril del 2014 la madrastra del chico había recibido una multa por exceso de velocidad. La mujer recibió una multa cerca del poblado de Palmitiño, a unos 50 kilómetros de Tres Pasos, con Bernardo en el asiento trasero. Los dos se dirigían al pueblo conocido como Frederico Westphalen, donde vivía la señora Edelvania. La policía continuó con la investigación y consiguieron al teniente que le había puesto la multa a Graciele. Y según lo que vio, Graciele y Bernardo simplemente estaban tranquilos como un otro día de rutina. Y no vio nada raro, así que simplemente los dejó ir. Según la investigación, Graciele le dio a Bernardo unos medicamentos para el dolor de barriga. O al menos eso es lo que Bernardo creía, ya que el chico estaba recibiendo dosis de midazolam. Y no solamente esto, el chico le habían dicho que iban a buscar un televisor o algo así. Así que el chico simplemente no sospechó nada. Ahora tengo que describirles exactamente qué es el midazolam para que puedan entender la gravedad del asunto. El midazolam es un medicamento que pertenece a las clases de las benzodiazepinas. Es normalmente recetado por sus propiedades sedantes, antiansiolíticas, anticonvulsivas y amnésicas. Esto normalmente es suministrado para personas que están a punto de recibir cirugía, ya sea anestesia general o anestesia local, como puede ser la boca. Y normalmente los pacientes se despiertan sin saber nada de lo que había pasado, porque no recuerdan nada. Básicamente el chico lo estaban sedando y lo estaban durmiendo durante todo este camino. Y el chico nunca sospechó nada, ya que uno de los efectos secundarios de este remedio son los dolores de barriga y las náuseas. Así que imagino que el chico nunca sintió nada raro, ya que lo único que sentía es que el medicamento no funcionaba, ya que estaba con más sueño y se sentía mal. Y ya dentro de la casa de Delvania, al chico se le suministró este remedio de manera intravenosa. Básicamente consiguieron unos viales, sacaron un poquito de remedio y lo inyectaron al chico. Hay que recordarles que el chico estaba totalmente sedado, ya que había recibido más dosis de manera intravenosa, así que el chico simplemente estaba sedado. Así que estas dos mujeres consiguieron comprar más remedios en el camino, con una prescripción que por casualidad tenía el nombre y el apellido del padre del chico, Leandro Boldrini. Después de haberle suministrado tantos remedios a este chico, ya sea de manera oral o de manera intravenosa, el chico finalmente queda en un estado de sedación al punto de que finalmente tiene una sobredosis y muere. Pero todo esto indica de que esto fue un plan premeditado. El señor Evandro se para en las afueras de Tres Pasos, en un punto en específico, y comienza a hacer un hoyo en la tierra, lo suficientemente profundo para poder deshacerse de un cadáver. Esto más o menos el 2 de abril del 2014. Eventualmente las dos mujeres, junto con el chico ya fallecido, se paran allí y tiran el cuerpo del chico dentro de la fosa. Todo esto sin antes tirarle al pobre cuerpo del chico una cantidad importante de sosa cáustica. Es así pues como el 4 de abril del 2014 el cuerpo sin vida de Bernardo es tirado en una fosa en un lugar a las afueras de Tres Pasos, junto con una cantidad obscena de calmantes y una cantidad obscena de sosa cáustica, con la intención de que la sosa cáustica pudiera reaccionar con el cuerpo y hacer que se acelerase el estado de composición. La importancia de la sosa cáustica aquí es precisamente para que el cuerpo del chico se pueda descomponer más rápido y se puedan deshacer del cuerpo más rápido. Es precisamente en este día donde el chico se le ve por última vez con vida. Es precisamente aquí donde la parte de Leandro entra en acción, ya que la intención era llamar a la policía para decirle que el chico había desaparecido y no parecer uno de los primeros sospechosos. Es precisamente aquí donde la policía de Río Grande do Sul comienza a moverse. Y no solamente la policía se mueve, sino que la localidad entera de Tres Pasos comienza a buscar al chico activamente. La comunidad en sí se juntó para hacer búsquedas en los alrededores de la ciudad. Y es precisamente de esta manera, luego de 10 días buscando, en una zona rural de Frederico Westphalen, finalmente encuentran el cuerpo sin vida de Bernardo, cubierto de sosa cáustica, en avanzado estado de composición. Al recuperar el cuerpo del niño, la policía le hizo una autopsia. Se detectó la presencia de midazolam en el estómago, los riñones y en el hígado, pero gracias al avanzado estado de descomposición del cuerpo del chico, no se pudieron encontrar rastros de picaduras de aguja o de alguna otra cosa que pudiera indicar de que el chico estaba de verdad medicado en un hospital. Después de encontrar el cuerpo, la policía comienza a hacer preguntas a los amigos de la familia, precisamente al padre, la madrastra y los dos amigos de la familia. La policía de Tres Pasos llega a la casa de Delvania. Dentro de su casa se encontraron una pala y otras herramientas que son precisamente para jardinería.
Al tener estas pruebas a la mano y tener la receta médica donde decía que el chico tenía que tomar midazolam, la policía procede entonces a detener de manera preventiva a los padres y a los amigos de la familia. El oficial delegado de este caso pidió entonces la aprehensión de todas estas personas, de Evandro, de Edelvania, de Graciele y de Leandro. Evandro finalmente fue arrestado en mayo de 2014. Lo importante del caso de Evandro es que ni siquiera fue culpado como una especie de psicópata, y según lo que dice su propio abogado, el tipo fue movido por el dinero y no por el placer de matar. Ahora, Leandro, Edelvania y Graciele fueron todos presos en abril del 2014 y Evandro fue detenido en mayo del mismo año, gracias a que finalmente se descubrió de que el hombre en realidad estaba cavando una fosa común y que no estaba pescando como él tanto decía, ya que según él, Tres Pasos era una buena ciudad pesquera con buenos lugares para pescar. El juicio popular a estos tres individuos comenzó el 11 de marzo de 2019 y terminó 4 días después, el 15 de marzo del mismo año. Durante el juicio, los fiscales mostraron fotos del cadáver y argumentaron de que los 4 acusados actuaron para hacer la misma cosa pero con motivaciones diferentes. O sea, sé que la familia tenía una motivación y los amigos de la familia tenían otra. Uno de los fiscales, conocido como Everson Vieira, dijo lo siguiente: Evandro lo hizo por dinero, no por placer. Los otros 3 simplemente mataron al chico por placer. Según Evandro, su mujer y su amiga fueron quienes conspiraron para matar al chico. Incluso la misma Graciele, la madrastra del chico, dice que ella falsificó la firma de su marido para poder tener un laudo para poder comprar el medicamento. También dijo que todo esto fue un accidente, porque ella estaba consciente de lo que estaba haciendo. Y según Edelvania, quería llevar al chico al hospital ya que el chico estaba inconsciente y todos estaban asustados. Según Edelvania, ella fue la que compró el remedio y compró la pala. Y además, cuando vio al chico inconsciente, supuestamente ella quería llevar al chico al hospital, pero Gabriele la amenazó y le dijo que no lo iba a hacer. Y durante su testimonio, después de desmayarse de manera dramática, ella le quitó la culpa a su hermano Evandro. Es importante resaltar que Evandro ese 4 de abril estaba en una fiesta con su mujer y el día 7, que era un lunes, simplemente fue a trabajar sin ningún problema. Gabriele fue condenada a 34 años y 7 meses de prisión por homicidio cuádruple calificado y ocultamiento de cadáver. Edelvania fue condenada a 22 años y 10 meses de prisión por homicidio triplemente calificado y ocultación de cadáver. Evandro eventualmente fue condenado a 9 años y 6 meses de prisión en régimen semiabierto por homicidio simple y ocultamiento de cadáver. Leandro Boldrini fue condenado originalmente a 33 años y 8 meses de prisión por homicidio doloso cuádruple calificado, ocultación de cadáver y falsedad ideológica. Tras un nuevo juicio en el año 2023, Leandro es finalmente absuelto del cargo de ocultación de cadáver y su pena fue reducida a 31 años, 8 meses de cárcel. ...16 de junio de 2019... Niterói, Río de Janeiro. El pastor Anderson de Souza es encontrado muerto dentro de su casa. Se presume que unos bandidos entraron a la casa para eventualmente robarla, pero el señor Anderson estaba dentro de la casa, opuso resistencia y le dispararon. Por suerte, ninguno de sus hijos estaba dentro de la casa, ni tampoco su esposa, la cantante gospel Flor de Lis. Eu não sei qual é a área da tua vida que Satanás está acorrentando, mas Você entender, carece um pouco mais da sua atenção, redobre ela agora, porque eu preciso. El pastor Anderson de Souza nació un 27 de marzo de 1977 en la ciudad de Niterói, en Río de Janeiro, y siempre llevó un estilo de vida muy arraigado a su familia y a la religión. Ya en la adultez comenzó a frecuentar algunos sitios y eventualmente terminaría convirtiéndose en una especie de líder evangélico dentro de su ciclo, ya que era bastante trabajador dentro de la iglesia y era un voluntario. Y las personas que lo conocieron personalmente lo describen como un hombre trabajador y bastante amigable. Durante su juventud, el señor comienza a pasar a frecuentar una iglesia en el barrio de Yacareciño, donde eventualmente conocería a quien se convertiría en su mujer y su esposa.
Flor de Lis. Ahora, Flor de Lis dos Santos es una cantante gospel bastante conocida aquí dentro de Brasil. Ella nació un 5 de febrero de 1961 y nació en el barrio de Jacarezinho, en Río de Janeiro. A la corta edad de 14 años, ella pierde a su padre y a su hermano en un accidente automovilístico, donde ella básicamente quedó a los cuidados de su madre en esa temprana edad. Al venir de una familia bastante pobre, Flor de Lis tuvo que comenzar a trabajar a los 15 años. Flor de Lis terminó trabajando en una panadería a sus 15 años, donde eventualmente llegaría a ser dependiente de la misma. Y los fines de semana, mientras no estaba trabajando, ella iba a la iglesia, a los cultos evangélicos, con su madre Calmosiña. Y dentro de esta iglesia, ella terminó de desarrollar ese talento que era cantar. Y dentro de esta iglesia, ella era corista, era cantante. Ahora, en 1993, Anderson comenzaría a frecuentar la iglesia de Jacarezinho, ya que él salía con una chica llamada Simone. Pero eventualmente, él se terminó enamorando de Flor de Lis, ya que él participaba en la iglesia, y Flor de Lis era una cantante que también tenía sus influencias dentro de la misma iglesia. Ahora, el problema aquí no es que haya sido algún tipo de infidelidad. El problema en realidad en sí es que Flor de Lis es la madre de Simone, ya que Flor de Lis tenía 30 años en ese entonces y Anderson solamente tenía 15. Además de que Flor de Lis tenía a Simone, ella también tenía 2 hijos. Y en 1998, finalmente Flor de Lis va a la casa de Anderson para pedirle su mano en matrimonio a la madre de este, la suegra de Flor de Lis. Bastante raro todo esto. Ahora, mientras Flor de Lis era una adolescente, ella intentaba ayudar a la gente de su iglesia. Esto involucraba a personas de la calle, personas con problemas de drogas, principalmente niños huérfanos ya sea del crimen, de padres abusivos, de niños que dejaron su casa o que simplemente quedaron huérfanos por un accidente o por el crimen. Incluso Flor de Lis llegó a albergar niños de la masacre de la Candelaria, un evento horrible que aconteció el 30 de julio de 1993. Si vieron el video del autobús 174 y el caso y todo lo que pasó por atrás, seguramente ya saben qué pudo haber pasado en ese momento. Y quienes no lo saben, se los resumo rapidito. Fue una masacre terrible donde unos policías se montaron en un carro y comenzaron a dispararle a algunas personas sin techo enfrente de la iglesia de la Candelaria en el centro de Río de Janeiro. En esa masacre mataron a adolescentes, adultos y niños. Y eventualmente Flor de Lis albergó a algunos de estos niños después de todo este crimen. Y en total, Flor de Lis terminó albergando a más de 100 niños. Y ella tuvo que eventualmente hacer una guardería para poder cuidarlos a todos. Ahora, tengo que resaltar este punto en específico porque Flor de Lis le gustaba mucho cuidar a los niños. Le gustaba adoptar niños. Y llegó al punto que ella terminó teniendo 55 hijos, donde 4 de estos en realidad eran biológicos. Uno de ellos era hijo del señor Anderson. Ahora, en el año 1998, Flor de Lis finalmente saca su primer disco llamado Multidão y termina convirtiéndose en un éxito rotundo dentro de las iglesias evangélicas en Río de Janeiro, al punto de que si por alguna razón quieres ir a una iglesia evangélica en Río de Janeiro, seguramente vas a escuchar canciones de este álbum, porque fue un álbum bastante importante para la música gospel en ese entonces. Y por supuesto, al tener un éxito tan rotundo, ellos pasaron de vivir de donaciones a comenzar a vivir de la música, del espectáculo. Así que Anderson hace algo bastante inteligente, que es comenzar a utilizar a su mujer como una marca. Ella eventualmente no pasó a ser una cantante nada más, sino que comenzó a ser una pastora, comenzó a ser una actriz, comenzó a ser una cantante y comenzó incluso en la política. Para que tengan una idea de cómo era la cosa, el ministerio donde ellos se presentaban se llamaba Ministerio Flor de Lis. Lanzaron una película con el nombre Flor de Lis, basada en la vida de Flor de Lis, donde Flor de Lis hacía de Flor de Lis. Y todo esto fue gracias al señor Anderson, ya que él fue su productor, él fue su asistente, él fue su promotor, él fue el responsable detrás de la marca Flor de Lis. El alcance fue tan grande que ellos terminaron grabando bajo el sello de MK, que es un sello discográfico de música gospel muy importante aquí en Brasil. Y gracias al alcance y la popularidad de la señora Flor de Lis, ellos terminaron viajando y haciendo tours por todo Brasil. Ella se presentaba en algunos canales de televisión y ella terminó siendo un ícono de la cultura popular en Brasil. Y por supuesto, al ser una pareja cristiana, al ser una pareja muy linda, ellos terminaron siendo una especie de modelo a seguir por los cristianos y por los evangélicos. Pero como ya es común en este tipo de videos que yo siempre hago, es muy común que todas las monedas tengan 2 caras. Como ya lo había mencionado, el señor Anderson era una persona bastante importante en la vida y en la marca de Flor de Lis, pero también lo era dentro de la casa. Él era una persona bastante controladora, bastante estricta dentro de la casa. Él cuidaba de las finanzas, él cuidaba de los horarios, él era el responsable de todo dentro de la casa de Flor de Lis. Él era el coordinador y el director del ministerio de Flor de Lis, y él era quien le cuidaba los contratos a Flor de Lis. Y esto llegó al punto de que Flor de Lis terminó teniendo una influencia bastante grande en la política en Río de Janeiro.
Para que tengan una idea, ella terminó siendo diputada federal por el estado de Río de Janeiro. Y a pesar de que ellos eran una familia evangélica o cristiana o como le quieran decir, ellos tenían una dinámica bastante rara, bastante extraña y que no le pide nada a la familia de Charles Manson o a los hijos de Dios, ya que todo el mundo vivía, todos esos 55 hijos vivían dentro de una casa grande en la ciudad de Niterói, en Río de Janeiro, que queda aproximadamente a unos 20 kilómetros del casco central de la ciudad de Río de Janeiro. Para que tengan una idea de cómo era este culto raro, esta secta extraña, los hijos de Flor de Lis, que ella tuvo sola y con Anderson, y además de algunos otros hijos que fueron adoptados primero, tenían y gozaban de algún tipo de beneficio de ellos. Era una especie de beneficio donde ellos tenían más dinero, tenían derecho a regalías, ellos no eran maltratados, mientras los demás, que no les sé decir cuántos eran de los 55, padecían una situación bastante horrible. Para que se hagan una noción, estos hijos de segunda categoría, ellos no podían contactar con su familia biológica, ellos eran maltratados, ellos no tenían la suficiente ropa, a ellos se les daba menos atención, se les daba menos recursos económicos, se les daba menos cariño y no vivían y dormían en cuartos de buena calidad. Y tengo que resaltar que esta gente básicamente actuaba como un culto, una especie de secta rara, porque ellos también tenían rituales a pesar de que eran evangélicos. Uno de los hijos adoptivos, que fue adoptado mucho después, relató a la policía y eventualmente a los medios uno de estos rituales raros que la familia tenía. Básicamente el chico lo encerraban en un cuarto lejos de la familia. La única persona que lo podía visitar era Flor de Lis. Y muy al estilo de los hijos de Dios, ella iba al cuarto sola y tenía relaciones con su propio hijo adoptivo. Muy turbio esto. Y tengo que hacer mucho énfasis en el caso de que esta era una familia cristiana, que se mostraba como una familia cristiana de buenos modales, de buenos valores, porque esta gente, además de hacer ese tipo de cosas con sus propios hijos, ellos iban a casas de swingers, iban a lugares donde parejas iban a intercambiar parejas para hacer cosas de parejas. En su momento esto no fue un boom grande, pero sí fue conocido entre los círculos de los swingers, que estos dos iban a este tipo de lugares a hacer cosas raras con otras familias que no eran cristianas en sí. Pero lo importante en este caso no es eso, sino que el señor Anderson comenzó a tener vómitos, comenzó a sentirse mal y comenzó a ir al hospital. Esto más o menos 2 años antes de que él falleciera. Estas idas y venidas al hospital eran sospechosas, pero al mismo tiempo no lo eran, porque el señor Anderson padecía de ansiedad. Y todo esto se le atribuyó a ataques de ansiedad, ataques de pánicos, y eventualmente nunca fue diagnosticado en sí. El señor Anderson fue internado más de 6 veces en hospitales de Niterói por los mismos síntomas, pero siempre decían lo mismo, que el señor Anderson simplemente tenía ataques de ansiedad y tenía que ser tratado por ello. Pero mucho tiempo después se terminó revelando de que no fueron ataques de ansiedad, sino que fue envenenamiento por arsénico. Resulta que el señor Anderson estaban intentando matarlos desde hace mucho tiempo, poniéndole veneno a su comida, pero por alguna razón la persona que le cocinaba, todavía no estoy seguro que haya sido su mujer, ya que ellos tenían ayudantes en casa, o alguien dentro del mismo ministerio estaba intentando matarlo por alguna razón. Pero parte de la investigación criminal terminó revelando de que algunas de sus hijas estuvieron buscando cómo contratar sicarios en Río de Janeiro, ya que supuestamente estaban intentando acabar con el ciclo de abuso de la familia, ya que no es para poco, ellos de verdad sufrían abusos y maltratos dentro de esa casa. O sea, era peor estar en esa casa que estar en el orfanato. Después se reveló que esa misma chica estuvo intentando contratar un sicario por más o menos $3,000 en el dinero de esa época, y que este sicario se llamaba Lucas. La intención era simular un robo que salió mal, pero hay unas incongruencias, ya que se sospecha de que fue la misma Flor de Lis que escribió esto para despistar a la policía. Días después de que se hayan mandado estos mensajes y horas antes del fatídico momento en sí, la señora Flor de Lis dice que una moto estuvo siguiéndola desde Yacareciño hasta casi llegar a su casa en Niterói, pero que en algún punto la moto simplemente dejó de seguirlos y nunca más vieron esa moto. Luego de finalmente llegar a su casa, la señora Flor de Lis escucha unos disparos antes de entrar a la casa en sí, mientras están estacionando el carro, y ellos van corriendo a intentar ver qué pasa dentro de la casa. Ahora, cuando están casi llegando a su casa, ella escucha bastantes detonaciones dentro de su casa. Ella con sus hijos entran a la casa para ver qué está pasando, y lo primero que ven es a su marido muerto en el piso.
Al señor Anderson le propinaron 30 disparos y no solamente eso, habían algunos cajones donde faltaban cosas, faltaban joyas, faltaban teléfonos y otras cosas. Según la pericia, al señor Anderson le dispararon en la entrepierna y normalmente un disparo en la entrepierna es para que una persona no se levante más. Eso quiere decir que la intención en realidad no fue robar la casa, sino que fue matar al señor Anderson, dejarlo tirado en el piso para eventualmente robar cosas. Las delegaciones de policía de Niterói y de la ciudad de Río de Janeiro ofrecieron sus cámaras de seguridad de la calle para investigar y se dieron cuenta de que en ningún momento había ninguna moto ni ningún carro siguiendo al carro de Flor de Lis. Así que la policía descarta un posible robo y comienza a investigar dentro de la familia, caso haya sido un parricidio. Y la investigación arrojó lo siguiente: los autores materiales del crimen fueron Flavio y Lucas dos Santos. 31 de octubre de 2002. Susanne von Richthofen, de 18 años, junto con su novio Daniel Craviños y su hermano Christian Craviños, forman un plan para matar a los padres de Susanne. Los tres llevan un plan para entrar a la mansión de los Richthofen y matar a Manfred y a Maricia, los padres de Susanne. Los hermanos Craviño entran a la mansión Richthofen armados con palancas de hierro, entran al cuarto de la pareja y los matan. Ambos mueren con heridas fatales en la cabeza, mientras tanto un revólver yace en el piso ensangrentado. Casal surpreendido no meio da noite por assassinos guiados pela própria filha. No crime, os namorados levaram o irmão de Susanne, Andréas, de 15 anos, a um site. Enquanto os dois rapazes matavam os pais dela com pancadas na cabeça. As barras de ferro usadas no crime. Susanne von Richthofen tenía apenas 18 años al momento del crimen. Nació el 3 de noviembre de 1983 y era hija de una familia acomodada en las zonas nobles de São Paulo. Ella era hija de un ingeniero y de una psiquiatra. Estudió en el Colegio Humboldt en São Paulo y comenzó a estudiar Derecho en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. Su padre Manfred era un inmigrante alemán que había llegado a Brasil cuando apenas tenía 1 año de edad. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Politécnica de São Paulo y trabajaba en la empresa Dersa, que sigue siendo una empresa estatal de São Paulo que se dedica a construir calles y aceras y todo eso. Él ocupaba el cargo de director de ingeniería de esta empresa antes del asesinato. Él apenas comenzó en junio de 2002, mientras su madre era una psiquiatra bastante reconocida. Ahora, Daniel Craviños conoció a Susanne en más o menos 1998 porque se codeaban con amigos en común, tenían muchos amigos en común, hacían varias actividades en común y gracias a esto terminaron teniendo una relación. Ellos eran una pareja muy linda, eran muy cariñosos entre ellos, se querían mucho, pero el señor Richthofen no aprobaba la relación de los dos. Ahora, hay que destacar que el hermano de Daniel, Christian, era un tipo que no estaba bien mentalmente. El tipo era usuario de drogas y ya había pasado por prisión más de una vez. Incluso estuvo en una clínica de rehabilitación antes del crimen. Antes de comenzar a hablar de lleno del crimen, tengo que decir algunas cosas. La defensa de Susanne dice que ella estuvo bajo la influencia de Daniel, que esto fue idea de él para quedarse con todo el dinero y todas las riquezas de la familia Richthofen, pero esto fue probado como algo que no era verídico y era totalmente mentira. Así que esa versión se fue al garete gracias a los detalles que les voy a dar en este momento. Porque la verdad es que Susanne siempre quiso quedarse con todo el dinero. Ella no tuvo ninguna influencia de nadie, ella lo hizo porque quiso. Así que metió a Daniel y a su hermano para que cometieran el hecho. Días antes del crimen, los hermanos habían comprado guantes, habían comprado las palancas de metal y habían planificado todo esto de una manera meticulosa, pero habían sus errores. Parte del plan es que los hermanos iban a entrar de noche, no iban a intentar forzar puertas porque podría despertar a los viejos y eso iba básicamente a prepararlos a todos porque el señor estaba armado, tenía un arma. Se encontró un arma en el piso al momento de que la policía hiciera la pericia. Ahora, una de las cosas que a la policía le llamó la atención fue que los hermanos no forzaron las puertas, pues las puertas ya estaban abiertas. Susanne tuvo la amabilidad de dejarle las puertas abiertas a Daniel y a Christian para que ellos pudieran entrar sin hacer ningún tipo de ruido. El primero en fallecer en este caso sería el señor Manfred. Daniel fue al cuarto principal, vio que el señor estaba en el cuarto y lo primero que hizo fue pegarle en la cabeza con la barra metálica. El señor supongo que estaba consciente e intentó coger el arma para que no lo mataran, no le pasara nada, intentar defenderse, pero fue inútil. Le pegaron en la cabeza no sé cuántas veces y
La señora escuchó todo. La señora, al intentar llegar al cuarto, se deparó con Christian, que al mismo tiempo llega y le propina varios golpes en la cabeza, matándola al instante. Y ahora, como parte del plan, intentaron robar cosas, intentaron llevarse cosas, intentaron descoñetar el cuarto lo mejor que pudieron, porque la intención era simular un robo. Se llevaron bastantes cosas de valor, se llevaron joyas, se llevaron dinero, se llevaron otras cosas, y a la final ellos se fueron. Ahora, te estarás preguntando dónde coño estaba Susana. Bueno, ella estaba escondida en una parte de la casa en específico para que ella no tuviera que saber de nada, para que ella no escuchara nada. Ahora, una vez que estos dos merquetrefes se encuentran, empiezan a en realidad mover todo, a robar, a saquear la casa en sí. Intentaron llevar las cosas a un sitio seguro y llamaron a la policía. Según el relato de la policía, Susana, junto con Daniel, llaman a la policía e informan que hubo un robo donde mataron a sus dos padres. Una de las cosas que le llamó la atención a la policía fue que Susana y Daniel estaban bastante tranquilos con todo lo que estaba pasando y las puertas estaban abiertas. No hubo ningún tipo de forcejeo, no hubo ningún tipo de ventanas dañadas o cerraduras hechas mierda, porque las puertas estaban abiertas. Esa fue la primera sospecha. A pesar de que lo había mencionado, los dos estaban bastante tranquilos y estaban bastante relajados para una situación de estrés como lo puede ser un robo con asesinato. O sea, la policía ya estaba sospechando de ellos dos desde el comienzo. Como siempre, en un caso de estos, siempre hay algo que falla. Y esta vez no fue ni Susana, no fue ni Daniel, no fue ni siquiera la cortada que ellos dieron. Fue el mismo cuñado de Susana, Christian. A pesar de que tuvo problemas con drogas y estuvo internado en un centro de rehabilitación, el tipo tenía bastante culpa, se sentía bastante mal por lo que pasó, así que él mismo fue y le confesó a la policía. El tipo llega a la comisaría de policía y se entrega. Él mismo dice que quien planeó todo fue Susana y la intención que es que quería vivir un romance feliz con Daniel y quería quedarse con toda la herencia de la familia para finalmente ir y vivir juntos como una pareja linda. Pero gracias a la información que le dio su cuñado y gracias a la investigación de la policía, finalmente pudieron deducir que quien mató a la familia fue Daniel, Christian y Susana. Susana quedó como la autora intelectual de todo y estos dos pendejos quedaron como los meros peones que eran. Ahora, como se hace costumbre en todos los videos que ya estoy haciendo en este canal, siempre hay una parte donde los medios llegan y hacen mierda. No es necesariamente el caso, pero sí. El caso de los Richtofen junto con el de los Cravinhos hizo bastante revuelo en São Paulo y eventualmente en Brasil, porque nadie se esperaba que una tipa tan linda, tan joven y tan bien educada podría llegar a cometer un crimen de estos. Los juicios fueron televisados y fueron vistos por millones de personas en todo Brasil. Los testimonios, los debates y las sentencias, todo eso fue televisado y generó un impacto bastante importante en la sociedad de Brasil en ese entonces. En fin, la sentencia en sí de Susana von Richthofen fue de 39 años con 6 meses y fue calificada como la autora intelectual del crimen. Daniel también sufrió el mismo destino que Susana, 39 años de prisión con 6 meses, y también se calificó como autor intelectual y de esta vez el asesino material. Su hermano Christian recibió 38 años con 6 meses, un año menos que los dos, ya que no planeó el asesinato, pero llevó a cabo el mismo. A pesar de que han pasado más de 20 años del crimen, Susana von Richthofen ya está en un régimen abierto. Eso significa que ella puede salir de la prisión, puede pasar algunos días y vuelve a prisión después de que haya pasado un tiempo afuera. Eso no significa que hoy en día está en la calle, pero está volviendo a la prisión. Ella no tiene casa, ella sigue estando presa. Ahora, algo que me parece bastante curioso es que Susana von Richthofen volvió a estudiar Derecho, esta vez en 2023, y esta vez en una universidad diferente, la Universidad de San Francisco, en São Paulo. Desde entonces ha cambiado su nombre y continúa haciendo su vida normal. Una de las cosas que se supo de ella fue que estuvo trabajando de Uber y recientemente tuvo un hijo y se casó. Ahora, los hermanos Cravinho también sufrieron un destino similar. Los dos están en regímenes abiertos o semiabiertos y están intentando reintegrarse a la sociedad. A Daniel se le concedió el régimen abierto en 2017 para intentar reintegrarse a la sociedad. Se supo que estuvo trabajando como entregador de Rappi y iFood y esas cosas. Y su hermano Christian también estuvo en un régimen semiabierto, pero no se sabe exactamente qué ha estado haciendo durante los últimos años. Nota de edición. Christian Cravinho fue preso en 2018 por soborno a unos policías. Su condena fue de 4 años y 8 meses.
El caso de von Richthofen no solamente fue un caso polémico, sino que también inspiró una película que se llama La chica que mató a sus padres, producción brasilera. Y hasta el día de hoy mucha gente sigue hablando del tema. Y creo que también se da algunas clases de esto en las universidades de Derecho y esas cosas. Y a pesar de que cambió su nombre, ella misma continúa con su vida como si no hubiera pasado nada. Algo que hay que destacar es que ella intentó manipular a los medios. Hay un metraje donde, si no es uno de sus tutores, es su abogado, si no es su abogado, es su psicólogo. Antes de una entrevista le dijo que llorara, que fingiera arrepentirse, que le mostrara al público que ella se arrepentía por lo que había pasado. Não vou conseguir. Você tá feliz? Então você tá feliz. Tá feliz? Acabou. Pode? Eu me arrependo muito. Você acha que se você não tivesse conhecido o Daniel, nada disso teria acontecido na sua vida? Não, nada disso, nada disso. Pero la verdad es que su perfil psicológico la considera una psicópata. Y eso no prueba que un psicópata no necesariamente tiene que ser un narcotraficante, o un político, o quien tú quieras, o quien tú creas que pueda ser, sino que viven cerca de nosotros y no nos damos cuenta. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse y los quiero mucho. Chao.